acerca de este libro, se llama Profesio, y bueno, vamos a estar también hablando acerca de su libro que pues está también viniendo en esta noche para presentárnoslo. Miguel, pues te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Marco. Estamos bien, estamos en Ciudad de México. Hemos sobrevivido a dos recientes temblores, al temblor principal que venía de Michoacán y a la réplica. Y bien, gracias a Dios. Sí, realmente ha sido una cuestión atípica, ¿no? El hecho de que precisamente el día de que se conmemora el sismo del 85 y pues precisamente había simulacro y de repente se viene ahí el sismo, ¿no? El temblor de una buen impacto. Entonces, pues bueno, esperamos y sabemos que están bien, gracias a Dios. Y bueno, pues en esta noche queremos también pues estar hablando acerca de este libro. Yo te agradezco mucho que me lo hayas hecho llegar, y bueno, pues hasta con dedicación y todo, muy muy bonito. Te agradezco mucho, Mike, que lo hayas compartido conmigo. Y bueno, pues este libro se menciona o se llama Profesio, ¿es correcto? Ujú. Profesio con dos S viene del latín, de la tercera declinación. Profesio professionis es un concepto que tanto se puede utilizar etimológicamente para designar una profesión como para profesar unos valores o una fe. Entonces, por eso escogí ese título. Tiene que ver con la temática que trato, que es llevar nuestros valores a nuestra vida cotidiana. O sea, recuperar la cosmología misional de la iglesia y considerarnos misioneros allá donde estemos, en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional, en nuestra vida vecinal, en nuestra vida familiar, ¿no? Porque el porcentaje de personas que evangelizan a lo largo de su vida a alguien más, realmente los valores, si los vemos, de los estudios que hay al respecto, son bajos, no los siguientes, son muy bajos. Entonces, realmente debemos recuperar esa cosmovisión misional de la Iglesia. Claro, me parece muy importante lo que estás mencionando en este momento, y realmente es cierto. Realmente sí tienes mucha razón en esto, que necesitamos nosotros hablar, porque pues estuve leyendo el libro y la verdad que tiene una temática muy importante que necesitamos recuperar. Pues esta parte donde la iglesia es sal y la iglesia es luz, y hay una manera muy particular que tú nos vas llevando. Creo que el libro va así como que de menos a más, ¿no? Nos empieza a hablar acerca de algo muy sencillo, y después nos va metiendo poco a poco. Me gustó mucho el desarrollo del libro hasta que culminas como que con ciertas acciones que podemos hacer, ¿no? Para poder concretar esta parte de ser sal y luz. Pero ¿cómo entiendes tú, Miguel, Mike, cómo entiendes el hecho de que el cristiano sea luz? Déjame, antes de que respondas esta pregunta, mostrar un comentario. Por aquí Genaro nos saluda y nos dice: buenas noches, Pastor Marcos y hermano Miguel, bendiciones, Dios te bendiga, Genaro. Y bueno, pues a todos los que se van conectando con nosotros, nos pueden mandar preguntas, nos pueden mandar saludos, pueden por ahí poner y compartir como ustedes se sientan más a gusto. Pero vamos a continuar en sí con la pregunta. Mike, ¿cómo entiendes tú esta parte? Bueno, la cuestión es cómo la entiende la palabra. Y en cuanto al ser sal y ser luz, pues Dios llama a la iglesia a ser sal y luz, y eso significa a hacer resplandecer su verdad, no solamente con palabras, sino sobre todo con hechos. Y también nos dice, ¿no? Que si no somos sal, entonces si la sal no sala, entonces solo queda para ser hollada por los hombres, ser pisoteada.
Básicamente yo creo que ahora mismo estamos en eso, en que la iglesia, la persecución se está iniciando porque la iglesia ha dejado su papel. La crisis de valores que estamos viviendo en el mundo es el fruto de una crisis dentro de la iglesia, ¿no? Y hemos abandonado eso tan sencillo que nos llama a vivir la fe en la vida cotidiana de 1 Corintios 10:31, que nos dice que si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, toda nuestra vida debe girar en torno a que Dios sea glorificado por aquello que hacemos y por aquello que estamos viviendo en cada momento. Todo tiene un propósito dentro de la vida del creyente y a veces nos estamos olvidando de eso, claudicando a la división que tiene el mundo y que nos está imponiendo de alguna forma, que es tu fe la dejas dentro de las 4 paredes de tu casa, de las 4 paredes de tu iglesia, y aquí estás en el trabajo, entonces tu fe la dejas fuera, que tú aquí no eres cristiano. Eso es imposible, porque uno es cristiano las 24 horas del día. No podemos abandonar nuestra fe para nada, porque el Espíritu Santo está con nosotros. No podemos abandonarlo. Entonces, eso es ser sal y luz en este mundo, es vivir la fe de una forma cotidiana y entendiendo que nuestra vida es el espacio en el que Cristo va a mostrarse al mundo a través de todas las facetas de la vida, ¿no? Nuestra faceta, pues yendo a hacer la compra en el supermercado, nuestra faceta yendo al médico, nuestra faceta yendo a trabajar, nuestra faceta hablando con los vecinos o hablando con los otros padres de nuestros hijos al salir del colegio. Claro, claro, es algo muy importante que nosotros debemos entender, que la palabra de Dios, como dices tú, nos habla y nos insta a precisamente ser luz, ¿no? Y ser sal en cualquiera de lugares donde estamos, ¿no? Por aquí también nos dice Gaby, bendiciones a todos, buenas noches, Dios te bendiga. También Alfredo nos dice bendiciones, hermanos, Dios te bendiga. Alfredo, y también Avi ya se reporta con nosotros, Dios te bendiga. Y bueno, pues realmente sí tienes mucha razón. Yo recordaba que he visto en algún lugar, se celebraba, ¿no?, los 500 años de la Reforma de Lutero, y bueno, pues aquí en Monterrey hicieron una celebración muy importante en un foro muy importante. Los, pues por decirlo así, toda la comunidad afín se reunió, hicieron un evento, un macroevento. Invitaron inclusive personas del gobierno, representantes del gobierno, y bueno, pues me llamó mucho la atención que al finalizar o al momento que le toca pasar al representante de gobierno, pues se expresa acerca de los cristianos y dice que el cristianismo ha sido importante en la historia, y es algo que tú mencionas también en el libro, que nosotros estamos renunciando a nuestras raíces, por decirlo así, o a nuestra cultura occidental, porque tiene que ver mucho con el cristianismo, inclusive las políticas, demás. Pero dices, me llamó la atención que esta persona dice, pues sí, el pueblo cristiano siempre ha sido o es parte de nuestra sociedad, pero es una parte silenciosa. Y eso me dejó impactado, ¿no? Porque dije, ¿cómo nos ve el gobierno, cómo nos ve el mundo? Como una comunidad, sí, que es buena, pero silenciosa. O sea, como muy tímida. Que no da problemas, pero tampoco da soluciones. Entonces, creo que eso es algo que me gusta mucho de lo que hablas tú en el libro. Por aquí, Paula también nos dice, hola, buenas noches, bendiciones, Dios te bendiga. Paula, gracias por estar conectada con nosotros en esta noche. Y bueno, Mike, yo creo que eso te da pie también dentro de tu libro a abordar esa problemática, ¿no? Somos cristianos, sí, pero muchas veces también como tú lo mencionas en el libro, la gente piensa que hay que educar a tus hijos, que tienes que ser una persona que transmites los valores en casa, pero ¿qué hay de la gente que está afuera, no? O sea, no es nada más, como dices tú, no es nada más en casa, sino es también afuera donde también tenemos que brillar, ¿verdad?
Sí, la cuestión es que la participación social, entendiéndolo de una forma bíblica, no es una opción. Siempre estamos participando socialmente y de hecho sobre eso nos habla Efesios capítulo 5. En el versículo 1 nos llama a ser mimetes, a ser... eh, a- bueno, ese es el término en griego que utiliza, a ser como, semejantes a Dios, y ahí usa mimetes, o sea, ser tan parecido a eso que te estás mimetizando, que la gente no ve la diferencia. Y entonces nos indica que no seamos partícipes del mundo y con el mundo, ¿no? En dos partícipes que usan, el primer partícipe eh, es un partícipe, son dos palabras diferentes, a pesar de que en nuestra Reina Valera se usa la misma palabra. El primer partícipes viene del griego, algo así se diría, sumetochos, y tiene que ver con participar activamente en el pecado, que eso lo tenemos muy claro. De no participar en el pecado, pero el segundo partícipe habla de subcoinoneo, o sea, ser copartícipes del pecado, y esa coparticipación es a través del silencio. Por eso lo que después nos dice es, no seáis partícipes, dice, sino exponedlos, reprendedlos, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos callados cuando el mundo se está perdiendo. Nuestra participación social, nuestra función cristiana es nutrir este mundo. Si dejamos que la cultura bíblica cristiana que ha nutrido este mundo y que ha permitido grandes periodos de bendición en el mundo desaparezca, pues va a desaparecer también la bonanza de este mundo. Y lo estamos viendo, ¿no? Con todas esas amenazas de apagones y otras cuestiones, sobre todo en Europa. Si vemos solamente el contexto mexicano, a lo mejor no vamos a ser tan conscientes de eso, ¿no? Pero si vemos el contexto de Estados Unidos, el contexto de Europa, vemos que se vienen tiempos muy difíciles y no es por la economía, sino el fondo es en el tema de la cultura, en el tema de los valores. Eso es lo que está en crisis. La crisis no es económica, la crisis es de valores. Y la cuestión es que si decimos amar a Dios, no podemos olvidarnos del segundo mandamiento, que es amar al prójimo y de querer su bien. Y si nos olvidamos del segundo, realmente a lo mejor nos deberíamos cuestionar si estamos cumpliendo con el primero, porque Dios ama su creación y Él se lamenta de su perdición. Entonces nosotros también deberíamos tener esa perspectiva de decir, no, no, nosotros estamos para nutrir, estamos para ganar almas, estamos para traer salvación y para preservar el mundo y que no se pierda, ¿no? La Iglesia, por ese silencismo del que tú mencionabas, muchas veces está permitiendo que la gente se pierda. En medio de la pandemia, obviamente que había un riesgo, ¿no? De contagiarse y de morirse, pero la cuestión es que lo peor que se vivió en la pandemia es permitir que la gente estuviera en los hospitales, que no pudiera ser asistida por nadie y tuviera que morir sin esperanza. Eso es lo peor, peor que el virus, porque hubo gente que se murió con esperanza, pero hubo muchísima más gente que se murió sin ella. Y la cuestión es, como iglesia, eh, no hicimos nada. Dejamos que cerraran las puertas de los hospitales y que la gente se muriera como un animal. Eh, eso es, Claro, para mí es lo más lamentable. claro, claro, y de hecho hay mucho que la iglesia puede hacer y ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero antes de eso quisiera preguntarte, Mike, ¿cómo es que, o sea, cuáles son, porque tú lo tocas ahí en el libro y creo que hay que rescatar eso porque es muy importante, cuáles son las diversas, peligros o cuando hablamos cuando hablas tú que hay momentos difíciles que vienen a la tierra, qué tipo de momentos o qué cosas pueden causar, cuál es esa agenda, por decirlo así, que está causando esto. Tú hablas mucho del progresismo o pseudo progresismo, pero la gente no lo entiende, muchas veces no sabe qué es o a veces no logramos detectar cuando vemos un programa de televisión o leemos los libros de nuestros hijos en la escuela. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto o cuáles son esos peligros, por decirlo así, contra los cuales tiene que batallar la iglesia el día de hoy?
Bueno, el progresismo hoy en día se asocia con la izquierda política, pero también está en la derecha política, ¿no? Porque al final es todo un conjunto de ideas, sobre todo muy enfocadas tanto en los derechos del planeta como en los derechos humanos. O sea, esa es la iglesia de la Odisea. De hecho, el término la Odisea está relacionado con el tema de derechos humanos. Y si no, si no habéis escuchado el tema, recomiendo a los oyentes que busquen el significado del término la Odisea y entenderán muchísimo mejor esa carta del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea. Entonces, ese progresismo son todo ese conjunto de ideologías de género, pro naturaleza y ese tipo de cuestiones, que están sacados de contexto, en el sentido de que las prioridades de todas esas ideologías ponen al ser humano debajo, al final de la lista, para poner otras cosas por delante, ¿no? Entonces, el aborto es una de las cuestiones que lanza este progresismo. Todo el tema del no comer carne, que esto está siendo ya una realidad en muchos países. Promocionar que no se coma carne, no por el bien, y entendamos, no por el bien de la naturaleza, no es que amemos menos a la naturaleza por estar en contra de eso, sino que tiene que ver con toda una élite, un grupo de ricachones, ¿no? Que realmente dicen, es que ya somos más de 7.000 millones de personas, hay muchas personas que sobran, y si tienen que vivir, que vivan con miseria, porque ellos quieren vivir con abundancia. Entonces, por eso el aborto y por eso tantas cosas, y para este tipo de ideologías, la naturaleza, los animales, etcétera, tiene más valor que todo eso. Y por eso el tema tanto del petróleo. No hay petróleo para siempre, pero bueno, la cuestión es que hay unos que sí quieren petróleo para siempre, entonces al final somos la clase media y baja los que nos vamos a tener que conformar con lo que ellos quieran, ¿no? Obviamente no les va a salir bien el invento. No les va a salir bien porque Dios está al control de la historia. Y esos son los peligros de esa agenda, que algunos denominan Agenda 2030. ¿Por qué? Porque hay un objetivo, objetivos de desarrollo sostenible. Cuidado con el ODS, porque de sostenible no tiene nada, porque para hacer la vida sostenible, el que sobra eres tú. Esa es la idea de fondo, ¿no? Que los ricos permanezcan y que los pobres mueran, ya sea de inanición, por escasez de alimentos, una crisis alimentaria que está siendo fabricada, y me podría pasar mucho tiempo explicando eso, pero está siendo fabricada. La crisis alimentaria no existe, ¿vale? Igual que muchas otras crisis no existen, y lo que hay detrás es todo un plan para reformular, para cambiar los valores y la forma de funcionar del mundo. Una de esas cuestiones, por ejemplo, es el tema de la robotización de la industria. Entonces, consiguiendo esa robotización, realmente a esa élite le sobramos muchísima gente, ¿no? Es por eso que están detrás de toda la ideología de género y de la promoción de las leyes LGTBI. Las leyes LGTBI no tienen el objetivo de dar derechos a ese tipo de personas, sino que tiene el objetivo de disminuir la natalidad, porque obviamente son personas que no son heterosexuales y por tanto se va a disminuir la natalidad. Esa disminución de la natalidad ya se ha conseguido en Estados Unidos, se ha conseguido en Europa, pero ahora van a por el resto del mundo. Y en ese sentido, Latinoamérica es el gran fuerte de contención con respecto a todo esto, porque todavía mantiene muchos valores cristianos, pero cuidado porque también se están perdiendo. Claro, claro, definitivamente. Y creo que con esto nos ayudas mucho a ponerle como que nombre y apellido, ¿no? A ciertas cosas que, pues cada uno de estos puntos que tú mencionas tiene
tiene podríamos hablar de este tema, de cada uno de ellos, muy largo tiempo, pero recomiendo mucho que vean el libro de Mike, porque es muy importante, ahí hablas mucho más acerca de esto, pero también acerca, o sea, tú haces un llamado, inclusive en la contraportada dice, el libro que tienes entre tus manos te ayudará a tomar decisiones sabias en el área académica y laboral, porque tú realmente lo que propones es que no estemos cerrados o solamente limitados al hecho de ser cristianos de iglesia, ¿no? Sino ser cristianos también en nuestro trabajo, también en nuestra escuela, también en cualquier lugar. Dice, te ofrecerá herramientas imprescindibles para entender las circunstancias en las que se encuentra la humanidad actualmente y te desafiará a tomar un papel activo en medio de ellas como hijo de Dios. Y me llama la atención lo que dices a continuación, dice, sé bienvenido a la resistencia. O sea, tú haces un llamado a que el cristianismo, a que los cristianos seamos parte de una resistencia, ¿no? Y creo que eso es importante, también poderlo entender. Al final, o sea, tú nos dices que hay 5 cuestiones de eminente relevancia, ¿no? 5 cuestiones en las cuales nosotros podemos, o sea, de una manera práctica, ser también parte de esta resistencia o colaborar de alguna manera con todo esto. Dice aquí, número 1, conseguir que la sociedad empatice con el conservadurismo. 2, abrazar a las víctimas de la ideología pseudoprogresista. 3, evidenciar la tolerancia represiva de los diferentes lobbies globalistas. 4, crear un lenguaje alternativo al discurso imperante, dominado actualmente por el pseudoprogresismo. Y 5, introducir personas debidamente preparadas en cada uno de los estratos de la sociedad para dar así una visibilidad transversal al mensaje. Para ir concluyendo, por decirlo así, la entrevista, Mike, quisiera que nos hablaras un poquito así con libertad de estas 5, de este llamado a la acción. ¿Cómo cómo lo desglosarías tú aquí dentro de la entrevista? Y algo que también me gustó mucho es que dices tú que es algo que debe ser en conjunto, es algo que no se puede tratar como poner a una persona, como cuando haces un candidato a la presidencia y todo el mundo se va tras ese candidato, ¿no? O sea, vámonos con el candidato en turno y todos vamos a apoyarlo a él y todos vamos a unirnos con él y todos vamos a votar por él. No, sino más bien tú dices, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y ser influencia, porque esa es la mejor manera que podemos cambiar nuestro entorno. Eso me gustó mucho, pero háblanos más un poquito acerca de qué cosas podemos hacer como hijos de Dios para cambiar nuestro entorno. Bueno, antes de tocar esos 5 puntos, hay que dejar claro que, como tú bien decías, los personalismos no van a funcionar, ¿vale? Es muy fácil terminar con una persona que está al frente. Es muy difícil terminar con millones de personas que piensan lo mismo y que ahora mismo están en silencio, y por eso el mundo se está perdiendo. Por eso debemos ser personas de influencia. ¿Por qué? Porque las personas que están levantando la voz y nuestra audiencia podrá ver pues ese diputado, ¿no? Que se ha osado pues vestirse como obispo y hacer mofa en ese caso del catolicismo. ¿Por qué? Porque ya están aceptando que la fe no tiene ningún tipo de respeto, y los que están levantando la voz son ellos, y son los que están ganándose los primeros planos, ¿no? La cuestión es, ¿qué está haciendo la Iglesia? Bueno, pues para eso se ofrecen 5 tips, 5 consejos, 5 puntos que son importantes. En primer lugar, es que la sociedad empatice con el conservadurismo, que básicamente son los cristianos, básicamente en su gran mayoría, en el 90%, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha sido dañada por todo el cristianismo en sus diferentes ramas. Yo creo que en ese sentido la Iglesia debe poder restaurar las relaciones. Eso es algo que es bíblico, que debemos hacer. ¿Por qué? Porque justamente esas heridas emocionales que se han ido causando a lo largo de los años son las que ha estado aprovechando el enemigo para poner a un montón de personas en contra de las ideas conservadoras, que básicamente es el diseño de Dios para la sociedad, para la familia, para la persona. En primer lugar es eso,
a ganar esa empatía. Y esa empatía se va a ganar primero restaurando relaciones. En segundo lugar, es abrazar a las personas que son víctimas de todo este progresismo. Entonces, personas que han abortado y que han visto realmente que esa no es la solución, han visto las consecuencias en primera persona, ¿no? Las han vivido. Personas que han salido del mundo transexual, personas que de muchas índoles que han sido víctimas y se han dado cuenta, por la gracia de Dios se han dado cuenta de realmente lo que trae toda esa ideología progre de la Agenda 2030. Son víctimas de todo eso, hay que abrazarlas y hay que sumarlas a nuestra lucha. De hecho, cuando ellos hablan en primera persona, tiene más impacto que cuando habla alguien que no ha vivido eso en primera persona. Un ex trans puede hablar de una forma clara, con conocimiento de primera mano y sin que nadie le pueda callar la boca, porque lo ha conocido todo, lo ha vivido, lo ha experimentado, y puede hablar de todo el horror que hay en todo lo que ahora se le llama el mundo queer, ¿no? Entonces debemos abrazarlos y debemos sumarlos a la causa una vez ya están en Cristo. En tercer lugar, debemos poner en evidencia la tolerancia represiva del enemigo. Ellos dicen que somos nosotros los que hemos reprimido, ¿no? Y siempre andan con el estigma de que el conservadurismo de derechas ha apoyado ciertas dictaduras en el pasado. Pero la cuestión es que nosotros no somos esas personas del pasado y habría mucho que hablar con respecto a todo esto. La cuestión es que hay que poner en evidencia que los que están silenciando, los que están imponiendo, no es la gente conservadora, son ellos. Son los que están imponiendo solo un discurso. Y por eso estamos presenciando barbaridades como que la ministra de Igualdad de España, lo último que ha dicho, abriendo el camino a la pedofilia y la pederastia, ha dicho que los niños, sin determinar edades, los niños tienen derecho a amar y a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Y a pesar de que el Código Penal pena las relaciones entre adultos y menores de 16 años, ¿no? Pero bueno, esos discursos son el fruto de la imposición, de que ya creen que ya lo tienen todo ganado y cada vez van ganando más terreno. Y es lo que ellos digan. Y no es así, porque van en contra de la ciencia, van en contra de la lógica, van en contra de todo lo que se llama bueno o justo, ¿no? En cuarto lugar, tenemos que emplear un lenguaje alternativo. No podemos usar el lenguaje de nuestro enemigo. Si nuestro enemigo habla de interrupción voluntaria del embarazo para limpiar la imagen de lo que es el mayor genocidio infantil de la historia, que es el aborto, no podemos hablar de interrupción voluntaria del embarazo, porque el concepto de interrupción voluntaria del embarazo parece que le estés dando a la pausa en el reproductor de cassette, de aquella época que teníamos cassette. Pero no es algo que le puedas volver a dar al play. O sea, realmente estamos terminando con una vida. No estamos interrumpiendo, estamos terminando con una vida. Entonces debemos ser claros en nuestro lenguaje, no usar el lenguaje de nuestro enemigo, sino usar un lenguaje basado en la realidad y no en esa fantasía que se están creando ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos hablan de tolerancia de la diversidad, sabemos que no es tolerancia. Lo que están solicitando no es tolerancia, es promoción. Entonces debemos llamar a las cosas como son. No es tolerancia, es promoción y nosotros estamos en contra de la promoción, porque la promoción no es tolerancia o respeto, va más allá, ¿no? Eso en cuanto al tema del lenguaje alternativo, ¿no? Y por último, tenemos que ser transversales y eso se consigue en que a cada uno Dios lo ha puesto en un lugar diferente con un propósito, ¿no? El que es maestro siendo maestro y pudiendo educar a los niños, el que es médico pudiendo aportar consejos saludables a la población y sabemos que todo lo que hay en la palabra es saludable, así que no va a tener que negarse a hacer bien su trabajo siguiendo los valores de la fe.
el que es, no sé, político, pongamos que Dios ha llamado a alguien a la política, pues hablando verdad, haciendo justicia y no entrando en todas esas dinámicas de corrupción, etcétera, y promocionando realmente lo que es correcto, ¿no? El que trabaja como policía, pues aplicando justicia y no dejándose llevar por la corrupción. El que es administrativo en la administración pública. Cada uno está en un lugar diferente y ahí es donde debemos ser sal y luz, ahí es donde debemos compartir nuestros valores, no nos debemos callar, es donde debemos ser valientes, no debemos ser silencistas cómplices, que eso es el segundo partícipe, es el sucoinoneo de Efesios 5, versículo, creo que ahí es el 9, ¿no? Entonces, no acabar en eso, sino realmente cumplir nuestra función como hijos de Dios. Y yo creo que si hiciéramos eso, el mundo cambiaría de una forma radical, porque 12 personas... discípulos de Cristo pudieron y hicieron cosas increíbles. ¿Cuánto no podemos hacer todos aquellos que decimos amar a Dios, ¿no? En este tiempo somos muchos más. Y ahora, en este siglo XXI, es cuando más cristianos están muriendo cada año. Es cuando más martirio hay. Entonces, la cuestión es que si el mundo se está poniendo todo de acuerdo en contra del Evangelio y por eso se unen de una forma incomprensible el feminismo con el islamismo, por ejemplo, sabemos que si todos están en contra del Evangelio y eso es lo que está destruyendo el mundo, la falta de valores, entrar en esa cultura progresista, pseudo progresista, porque es falso progreso al que nos lleva, sabemos que entonces la única cosa que puede salvar el mundo es el Evangelio y nosotros tenemos esa herramienta. Podemos nutrir a este mundo y podemos traer bendición a este mundo y ese es el llamado de este libro Profesio, ¿no? Así es, así es. Y bueno, aquí tú mencionas una tabla, tienes aquí en el libro que dice conceptos pseudoprogresistas contra conceptos conservadores, ¿no? Me gusta mucho también porque ahorita estabas mencionando algo acerca de eso, donde dice tolerancia de la diversidad, o sea, el concepto pseudoprogresista primero y después pones el concepto conservador, que sería cristiano, ¿no? Al fin de cuentas, tolerancia de la diversidad sería promoción de la diversidad. Autopercepción sería autoperspectiva, medidas sanitarias, apartheid social, interrupción del embarazo, vulneración de derechos del no nacido o un aborto. Eutanasia sería la ejecución sin paliativos de ancianos, enfermos y minusválidos. Libre desarrollo infantil es un adoctrinamiento. La relectura histórica es una reescritura histórica. Eso es muy importante porque a veces nos quieren mencionar que la relectura histórica y nos quieren decir su versión acerca de la historia cuando el cristianismo ha tenido muchos momentos importantes en la historia, ¿no? La educación en valores, ellos lo llaman así, y el concepto cristiano sería la suplantación paternal, ¿no? O sea, a veces nos quieren enseñar los valores, pero ya no ponen a la familia tan importante, ¿no? La transformación cultural como una aculturación posmoderna, evolución humana como sería un transhumanismo, familias, lo hablan ellos, y es más bien una desintegración familiar, ecoanimalismo, es una pobreza energética, transgénesis, carestía alimenticia, globalización, intervencionismo nacional, libertad es una censura e imposición, seguridad, una vigilancia masiva y control autoritario, la igualdad vendría a ser discriminación positiva, minorías, un colectivismo, delito de odio, a veces se habla de los delitos de odio, más bien es una criminalización de la disidencia, ¿sí? Integración islámica, se habla mucho también, de hecho me llamó la atención esto, porque incluso ahora ya hasta las historias de los superhéroes que nos están contando están integrando mucho a la cultura islámica y diferentes culturas, y ellos lo hablan como que bueno, pues es que estamos metiendo de todo el mundo, pero en realidad la integración islámica es la invasión cultural
O sea, como dices tú, todo lo que no sea cristianismo, bienvenido, ¿verdad? Para poder quitar a lo que más se pueda. Si no te quita por un lado, te quita por el otro. Las políticas sociales, políticas de clientelismo y crédito social, la expansión económica como una deuda pública, y la cuarta revolución industrial, lo que decías ahorita, viene a ser un desempleo por mecanización, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se mencionan de una forma, pero también es peligroso ir adoptando los términos de este tipo de gente, porque al final de cuentas pues nos hace estar en esa, o sea, mientras más se acepten los términos, más se acepta la agenda, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, más bien hay que llamar las cosas como lo ve el cristianismo, como lo ve la palabra de Dios, y no adoptar los términos, porque ese es el primer paso para ir agarrando como que pues el modo para después venderte la idea y hacerlo ya pasar como leyes, pasar como obligación, pasar como que bueno, la mayoría lo quiere, cuando en realidad, por ejemplo, la agenda LGBT, pues está demostrado que la gran mayoría de la gente no lo quiere. El aborto, la gran mayoría de la gente no lo quiere, pero al final de cuentas nos hacen creer que la mayoría lo quiere, y la mayoría de muchos lugares termina aceptándolo malamente, ¿no? Entonces, creo que todo esto es un gran tema. Estamos un poquito ya sobre el tiempo, pero queremos también recordar dónde pueden encontrar este material tan valioso, Mike, dónde lo pueden adquirir. Bueno, pueden entrar si quieren en mi página elfuturoesdelosvalientes.com, y ahí van a encontrar un link, un enlace para poder adquirir el libro en elfuturoesdelosvalientes.com, y en Ciudad de México tienen 2 librerías en las que pueden adquirirlo. En la parte norte de la ciudad, en la sucursal de Lindavista de Librería de Librería Maranata. En la sucursal de Lindavista, que está en Plaza Lindavista. Y en la parte más sur, cerca de Metro Nativitas, en la librería Papiro 52. Ahí es donde podrán adquirirlo en persona. Y si no, pues obviamente por internet, en la página web podrán encontrar el link. O sea, para todo el mundo que nos está viendo, lo pueden adquirir en elfuturoesdelosvalientes.com, ¿verdad? Ahí lo vamos a... Ok, aquí lo voy a resaltar. Aquí es así como se lee aquí, ¿verdad? Ok, el futuro es de losvalientes.com. Ahí cualquiera de las personas que han visto esta transmisión y quieren pedir el libro de nuestro hermano, también hay que resaltar que Mike no solamente es escritor y también psicólogo,